buenas tardes a todos con esta melodía tan bonita que se llama Preludio Sanitario y que está compuesta por nuestro amigo el doctor Rodríguez Vera, cirujano plástico y pianista. Comienza Salud y Radio, el podcast del Colegio de Médicos de Sevilla. Aquí lo que damos es salud y dar visibilidad a los profesionales que tratan de mejorar nuestro bienestar en general. No solamente a nivel orgánico, sino a nivel cerebral, que es lo más importante. La cultura, el arte, la música, el fútbol, el sexo, la risa, el humor. Todo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy bonito. Vamos a hablar de la quiropraxia. Y tenemos con nosotros a don Javier Santamaría Balbás. La quiropraxia es una disciplina médica alternativa, lo voy a llamar así. Ahora ya Javier que nos cuente lo que trata se centra en el diagnóstico y tratamiento de problemas osteomusculares, sobre todo a nivel de la columna vertebral y otras partes, por supuesto, de nuestro sistema musculoesquelético, mediante fundamentalmente técnicas de manipulación manual, creo. ¿O no es así? Buenas tardes por venir. ¿Qué tal, Javier? En primer ¿Qué lugar. tal, Paco? ¿Cómo estáis? Qué difícil escogerte a ti, ¿eh? Bueno, es difícil, sí, pero yo encantado de estar aquí y divulgar, porque es cierto que ni los profesionales médicos sabéis lo que es la quiropráctica realmente, y entonces es una oportunidad de acercar lo que es mi profesión, no solamente al mundo, sino a profesionales que podéis pues eso, darle más divulgación y aconsejarlo, ¿no? Porque es una maravilla. ¿Y en qué consiste la quiropráctica? O sea, Bueno. ¿Cuál es la filosofía de la quiropráctica? Vale. ¿Y dónde nació? Vale, yo lo explico todo. Explícalo Perfecto. todo, porque Bueno, tenemos a mi derecho, perdona, no pasa nada. a Paco Un fallo tiene Gallardo, cualquiera. empresario sevillano y colaborador, Claro. forma parte del equipo de Salud y Radio, y además es un ciudadano que puede tener también problemas de columna. Hombre, de hecho. Y por supuesto los mando a Daniel Castro, De hecho. el mejor técnico de Europa. Mira, Muy yo bien. siempre digo un poco por romper el hielo y empezar a hablar, yo siempre digo que si tienes columna vertebral deberías de ajustártela, deberías de chequeártela o por lo menos eso, ver si hay subluxaciones vertebrales, que ahora entramos un poquito en detalle en lo que es eso exactamente. Pero la quiropráctica, o sea, el primer ajuste quiropráctico científico con intención fue en 1895 en Iowa, en Estados Unidos, por el doctor David David Palmer, que él pues, trabajaba sobre otras técnicas de magnetoterapia, etcétera, sobre ciertos pacientes, y el señor que trabajaba en su bloque tuvo una caída, se dio un golpe en el cuello y perdió la audición. Y entonces él, que llevaba años estudiando sobre la columna, etcétera, él le examinó, vio que tenía un bulto, eso así lo describe en sus textos, ¿no? Y lo ajustó, porque nosotros siempre decimos que no manipulamos, ajustamos, porque hay una intención muy específica detrás de que se restaure la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, que esa interrupción en la vértebra se coloque en su sitio y entonces haya un flujo nervioso O sea que en adecuado. definitiva la quiropraxia, a través de una técnica manual, hace, digamos, un ajuste a nivel vertebral que influye en el bienestar porque a través del sistema nervioso, ¿no? Exactamente. Esa es la... O sea, la Organización Mundial de la Salud, que es la que describe la quiropráctica como la profesión sanitaria que se dedica a la detección y corrección de subluxaciones vertebrales para que el flujo nervioso sea el adecuado y el paciente goce de una salud. Cuando tú hablas de subluxaciones vertebrales te refieres incluso a síndromes facetarios, ¿no? Claro, o sea, por artrosis o... Claro, es que cuando hablo con médicos es muy divertido porque las terminologías, aunque son parecidas, no es lo mismo. Una subluxación médica es una dislocación parcial. Correcto. Y eso no tiene nada que ver con una subluxación vertebral quiropráctica. Una subluxación quiropráctica quiere decir que en esa articulación vertebral, en ese segmento, no hay o una correcta posición o un correcto movimiento. Y eso interfiere con la señal entre el cerebro y el cuerpo. Y esa es la parte más bonita de mi trabajo. Es decir, cuando las personas vienen a mi centro a cuidarse. ¿Dónde tienes el centro? Está frente al Club Mercantil, en Adolfo Suárez número 10. Sí, en Sevilla. Adolfo Suárez número 10. Número 10. Para que quiera asistir. Sí, cerca de la feria. En la feria nos tomamos vacaciones siempre. Entonces, a la gente le sorprende, Javier, que a la consulta vienen desde bebés de días, ¿vale?, a señores súper mayores. Yo me he llevado ajustando a mi abuela hasta los 98 años, pero también pasando por personas... ¿Qué problemas tiene un bebé que pueda recurrir? Pues mira, siempre se dice que la primera subluxación que existe puede ocurrir en el parto. Sí, o bien antes del parto por posiciones pélvicas que hace que el bebé no esté bien situado y pueda estar incómodo,
o por, en el momento del parto, todo al final no es un paseo por el parque. ¿Por qué acude el padre? ¿Cuál es el síntoma que motiva la consulta? ¿Una tortícolis? Bueno, esa es muy obvia. Si tiene tortícolis, claro, los pediatras o incluso, vamos, los pediatras lo suelen mandar. ¿Sabes? Mi hermana y yo, que somos los dos somos doctores en quiropráctica. Mi hermana hizo fisioterapia y después estudió 4 años más para ser quiropráctica. Yo me fui a Inglaterra a estudiar y ser doctor en quiropráctica. Los dos estamos, vamos, y Armando, otro compañero que está con nosotros, todos estamos formados para ajustar, hemos hecho la formación para ajustar desde que nacemos hasta... ¿Os centráis en la columna vertebral solo? Vamos a ver, mira, cuando yo terminé cuando me licencié en Inglaterra, después trabajé en Barcelona y colaborábamos estrechamente con el Fútbol Club Barcelona. Entonces, y aquí en Sevilla yo ajusto todas las semanas profesionales del Sevilla del Betis en mi centro. Y es cierto que aunque para mí es fundamental que por lo que vengan chequear la columna, porque entiendo que de esa manera el cerebro está en 100% coordinación con el cuerpo, si después el paciente se queja de que se ha torcido un tobillo, pues también se puede ajustar un tobillo. Sí, la verdad eso uno pregunta como paciente, o sea, no solamente para que te duela la espalda tienes que ir a un quiropráctico. No. Esa es la primera pregunta, o sea, por ahí pasan los nervios, por la columna, por ahí cualquier parte del cuerpo puede curar tú. Bueno, yo no curo nada, que cura es el cuerpo. Y de hecho, cuando hablo con médicos, porque esto los médicos lo entendéis, pero no lo habláis siempre. Pero realmente, por eso el ejemplo que has puesto de David Palmer sobre el problema de la audición es muy interesante, yo también lo había leído. Pero fundamentalmente tratáis, me imagino, por más óptimo del sistema musculoesquelético, contracturas o dolores que no están etiquetados. Claro, realmente, Javier, tratar no tratamos nada. A ver cómo te lo explico. A mí el paciente cuando viene y me explica un poco sus síntomas, me da un poco señales de dónde puede haber subluxaciones. Es decir, si viene una persona que tiene dolores de cabeza, pues lo más seguro es que tenga subluxaciones en las cervicales altas. Pero yo lo voy a examinar como te examinaré a ti, que me estaba diciendo que tenías unas molestias lumbares. Es decir, yo examino la columna, veo lo que está mal y lo corrijo. Pero necesitas, antes haces una prueba radiológica. Si traen radiografías nos ayuda muchísimo, exactamente. Claro. Nosotros tenemos un aparato que no emite radiación, que por calor y actividad muscular nos indica dónde hay áreas inflamadas. Pero lo que más me fío son de mis manos, que hemos estudiado 5 años palpando muchas cosas para ello. Y tu hermana, que es fisio, está también allí, ¿no? Sí, pero mi hermana estudió... Que hace un fisio que no haga un kilo y que Claro, no, pero es que, claro, eso ahora lo hablaremos también. La fisioterapia sí es una licenciatura. Pero muchas veces la gente se confunde, ¿no? Con los dos, ¿no? Y de hecho hay como una competencia absurda, la cual yo ya sobrepasé, me refiero porque yo tengo muchos pacientes que son fisioterapeutas y tengo muchos pacientes que se los refiero al fisioterapeuta. Es decir, a mí me viene tú, Paco, que con una rotura fibrilar en el isquiotibial, y yo te ajusto porque entiendo que de esa manera tu cuerpo va a funcionar mejor, que es mi objetivo real. Pero ese tratamiento de la rotura necesita un fisioterapeuta. Claro, entonces, son complementarias. Exactamente. Son dos, sí, pero hay que dejarlo claro. Sí, de hecho, la quiropráctica, que todo el mundo lo sepa, eso está en todo el mundo. Hay muchísimos países, yo creo que no sé si son 40 o 50, donde está regulado por ley, entre ellos Inglaterra. De hecho, Javier es licenciado en quiropráctica, doctor en quiropráctica en Inglaterra. Sí. Entonces, es una cosa. Lo que sí está claro es que la gente, porque yo tengo muchos amigos, casualmente, que van a tu consulta y es que mejoran espectacularmente. Digo, oye, pues esto tiene efecto. Igual que está metida la magnetoterapia en las unidades del dolor, la moxibustión y la acupuntura. ¿Por qué no la quiropráctica? Entonces, hay ahí un problema existen estudios... legal, ¿no? Todavía, ¿no? Sí, bueno, es por eso, porque en España tú sabes que vamos siempre como un poquito más lento, no sé exactamente. Pero es cierto que nos ahorraríamos miles de euros en seguridad social, etcétera. Pero eso, que lo de que los pacientes todos se encuentran bien, es que nosotros al final, los médicos también, por supuesto, trabajamos con una inteligencia que tiene el cuerpo que siempre trata de estar bien. Es decir, tú te cortas la mano o tú tienes un paciente, tú estabas en urgencia de trauma. Ahora, a ti te viene un señor con un brazo roto, tú, digamos, le haces lo que tengas que hacer de fijárselo, etcétera, y ya esperas a que el cuerpo cure. Pues yo es un poco lo mismo, es decir, yo pongo la columna en su sitio y espero que el cuerpo cure, y siempre el cuerpo va a funcionar a mejor.
Es lo que llamamos la inteligencia. O sea, que trabaja fundamentalmente con técnicas de manipulación vertebral. Sí, que nosotros le llamamos ajustes vertebrales. El tema de la masa, más de fisioterapia, o de lo que eso es donde hay también mucha confusión, que hemos estado hablando antes, los quiromasajistas. Es decir, un quiromasajista es un masajista que usa las manos. Quiro significa manos en griego. Es correcto. Entonces, pues eso, básicamente nosotros no masajeamos nunca. ¿Y el osteópata que entonces qué lo que? Pues mira, eso en España también existe la osteopatía. Claro, sí, la osteopatía, de hecho, es que Didi Palmer y Andrew Steele, que fueron el fundador de la quiropráctica y de la osteopatía, trabajaban muy cerca. Se habla de que entre ellos tenían cierta rivalidad, pero que también se conocían y se copiaban. Las dos nacieron a finales del siglo XIX, y entonces hay diferencias en lo que es la técnica, hay diferencias un poco en lo que es la filosofía, pero para una persona ajena es muy diferente. El problema es que en España, doctores en osteopatía y doctores en quiropráctica hay muy pocos. En España la mayoría de los osteópatas hay dos vertientes, una que son fisioterapeutas que han hecho un máster, que son los que están más preparados, pero después hay un problema, que hay gente que se llama osteópata haciendo un curso, y entonces ahí ya empieza a haber problemas. Claro, porque la quiropraxia es la manipulación de la columna vertebral. Yo lo que sí veo como médico, y sé que no hay mucha evidencia científica, no está claro, hay de todo, hay opiniones y hay muchos debates de tema, puede haber detractores, y yo creo que si el paciente está mejor, pues algo hace, esto está claro. Esto es como el que va a yoga o va a risoterapia, entonces, lo que sí te quería comentar, que esa manipulación vertebral, hay que tener mucho cuidado, porque una manipulación vertebral a nivel cervical te puede producir, por ejemplo, una disección de las vertebrales. O sea, que tiene que ser una cosa muy delicada, o sea, ¿no? Sobre todo la columna cervical. Claro, o sea, la columna cervical es la más vulnerable, porque por ahí pasan las arterias vertebrales. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado. Y ahí es donde hay problemas. No existe evidencia científica en que con ajustes cervicales quiroprácticos haya habido una disección. Es cierto, hace unos años yo me acuerdo que hubo como una especie de tendencia que había un problema que había un cierto miedo con los ajustes cervicales, y es porque un profesor de yoga crujió el cuello a un señor y le generó una disección. Entonces, claro, es que esto, yo siempre digo lo mismo, a mí me dan un alicate y yo te saco un diente, pero ahora yo no sé si el diente está sano, correcto, si te lo estoy sacando bien, si lo parto, si no lo parto, correcto. Entonces... No, y además yo tengo muchos amigos, son médicos especialistas en rehabilitación, que además saben, no son quiroprácticos, pero saben técnicas de manipulación y manipulan. Pero es verdad que ellos saben perfectamente, y tú también lo sabes. Claro. Como ¿Cuántos años son esta carrera? Es que las arterias vertebrales... Son 5 años, sí. Que las arterias vertebrales pasan justo por detrás de las vértebras a nivel cervical por un orificio muy pequeño. Entonces, si hay ahí un problema de artrosis o por cualquier motivo, un movimiento muy brusco del cuello, puede disecar la arteria y producir un ictus. Exacto. Que yo creo que es la complicación más grave que puede tener esto, ¿no? Y sobre todo, la primera cervical es que hace un giro antes de entrar por el foramen mano y generar el polígono de Willis, y ahí es donde hay... Entra ya en la basilar. Exactamente. Pues la verdad... Por eso no hay rotación en el ajuste cervical quiropráctico. Es muy fácil que el cuello... Bueno, vamos a poner unas cuantas fotos para que veáis la gente buena, porque aquí nada más que viene gente buena, Salud y Radio, que atiende nuestro compañero, yo te voy a llamar compañero, sí, claro, el doctor Javier Santamaría en quiropráctica. Ahí está con César Cadaval y Jorge, que también son muy amigos tuyos. Muy amigos míos también, y yo sé que tú atiendes muchas familias. Aquí lo tenemos en otras fotos. Es que esto es importante porque... Bueno, esta es tu familia, ¿no? No. Esto es muy bonito. De bueno, hecho, ponla y comentas. Ella se llama Rosa, ella es farmacéutica en Viamed, de hecho, en el hospital Viamed. Y bueno, con su familia tiene 3 hijos y Sancho que es su padre. Y un dálmata. Y el perro, que el perro también lo he ajustado. También sí. ajusta a los perros. Por ahí te puede entrar mucha clientela. Yo hice el máster para ajustar a perros y a caballos. ¿Puedes ajustar a mi mujer? ¿Ajustado o asustado? Ajustado. Pero este hombre... Ahí está. Ahí está con... bueno, eso de la historia de Alex, me suena... Eso es un piloto de Eurofighter alemán que se mareaba cuando aceleraba, y era por un problema de cervicales altas, claro. Y estuvo en Morón, no sé, un año. Haría unos esguinces cervicales ahí. Exacto. Por la tenía mucha tensión, fuerza. Exactamente, se subluxaba mucho de la pues primera. Mira, a Alonso... ¿Tienes solucionaste el tema, Javier? Sí. A Fernando Alonso... Mira quién está ahí. También lo puede... De tu equipo. Este es del Sevilla. Sí, es el Marco. Tú ves muchos deportistas, ¿no?
Sí, o sea, es que al final la columna se subluxa por 3 tipos de estrés, que al final son los 3 tipos de estrés por los cuales enfermamos. Uno es el estrés químico, el estrés físico y el estrés emocional. Esos 3 estreses, ¿vale? Lo podemos llevar a cualquier cosa, al dentista, a ti en traumatología o a mí en la columna. Es decir, la columna se bloquea por una caída, por tener tensión en el trabajo con tu mujer, etcétera, y hasta lo que comemos y lo que bebemos puede generar subluxaciones vertebrales. Por eso, por ejemplo, Paco, que yo a ti te conozco mucho de la feria, cuando nos pasamos de beber alcohol, nos duele el cuello y la cabeza. Es que el alcohol es una de las maneras por la cual la primera cervical se subluxa normalmente. Es importante lo que hemos dicho al principio, cuando los médicos, nosotros cuando hablamos de luxaciones, estamos hablando de desplazamientos vertebrales, listesis, retrolistesis, que incluso algunas son quirúrgicas, ¿no? Por supuesto. Entonces, el concepto es un poco diferente. Es claro, por eso una subluxación quiropráctica no es una dislocación parcial, es una falta de movimiento entre 2 segmentos o una mala posición, que muchas veces, muchas veces no, nosotros radiológicamente estudiamos la subluxación. Claro. No, lo que sí es muy frecuente, y yo lo veo, me lo veo y me lo siento yo incluso, los síndromes facetarios, cuando tienes una artrosis y choca una vértebra con la otra, porque además los discos se gastan, se deshidratan con la edad y aparecen esas lumbalgias, esos dolores ahí incapacitantes que muchas veces pues si mejoran con una digamos, nueva colocación, ¿no? Claro, ajuste. Sobre todo es que ese proceso artrósico y de desgaste, Javier, sucede cuando no hay un movimiento acorde. Yo muchas veces lo digo, tu coche o el mío, nosotros tenemos una rueda un poquito girada y tú vas a tu casa, vas al trabajo y eso sin problema. Ahora, como te metas en un circuito, te estrellas. Pero claro, esa rueda se va desgastando aceleradamente y es lo que te pasa. Ese síndrome facetario es, a lo largo de los años, un desgaste por una falta de movimiento ideal en esa articulación. Y es por eso que yo hay gente que la chequeo sin dolor. O sea, viene muchas personas a mi consulta, ya muchos en mantenimiento que... Yo tengo amigos que van a tu consulta solamente para mantenimiento. Claro, sí. Llegará un momento que es que no veamos más pacientes nuevos, sino gente que viene a cuidarse y a que su sistema nervioso no tenga subluxaciones. Porque lo más bonito de mi trabajo es ese, que la gente... Yo tenía un profesor que decía, el síntoma para nosotros es la puerta al bienestar. Es decir, siempre alguien... Es raro que alguien de primera venga porque no le duele nada, para ver cómo está mi columna, ¿no? Siempre viene por algo. Pero una vez que le corriges ese algo y le explicas que una columna vertebral libre de estas subluxaciones quiroprácticas que estamos hablando hace que tu sistema nervioso funcione bien y no haya interferencia, es que los pacientes duermen mejor, hacen mejor las digestiones, se ríen más, un poco lo que tú has dicho en la introducción. Oye, el problema de la apnea también tiene que ver con esto. ¿O se puede tratar o no se puede tratar? Claro, es lo que te he dicho antes. Yo te diría que yo no lo trato. Te diría que yo no lo trato. Ahora, que hay gente que después de los ajustes mejoras de la apnea... ¿Una apnea de sueño? Sí, hay gente, pero no lo trato. Es decir, hay gente que puede venir, o sea, al final las raíces nerviosas de arriba o el nervio vago, etcétera, todo eso tiene mucho que ver. Pero claro, yo no te diría nunca que yo la trato. Ahora que hay gente que tenía una hernia de hiato y con los ajustes de repente dice que se la ha quitado, pues sí, pero claro, eso es importante. No, es que esa es la realidad, que habrá que buscar, evidentemente hay muchas cosas en medicina o en prácticas médicas alternativas que mejoran la sintomatología del enfermo y no hay una demostración científica fehaciente, pero es que eso ocurre con la risoterapia. Vamos a ver, es que ocurre con el ejercicio físico. O como montar a caballo, ¿no? Los niños. Se liberan endorfinas, se liberan hormonas, o sea, las hormonas de la felicidad, dopamina, serotonina y todas esas cosas. Entonces, es que desconocemos tanto el funcionamiento de nuestro sistema nervioso que si tú tienes un paciente con una estenosis de canal que tiene esa médula comprimida y además tiene una subluxación quiropráctica, es que yo creo que es importante que digamos quiropráctica, eso, ese desajuste, pues mejorará en este caso no es correcto el término, pero el flujo nervioso, pero no es correcto. Sí, pero la conducción nerviosa, no sé, está claro que lo que sí es verdad que mejora. Claro. Entonces, no, y de hecho cada vez son más compañeros, o sea, no solamente tengo doctores en medicina que vienen a ajustarse, sino que refieren sus pacientes, o sea, traumatólogos, neurocirujanos, que antes de hacer una intervención... Lo que llama la atención es eso, que haya en muchísimos países del mundo esté regulado por ley, sea una carrera, como en Inglaterra, y que España... Eso es una cosa curiosa, que no sé por qué ocurre así, será porque en España siempre vamos... Sí, bueno, la Asociación Española de Quiropráctica, que... Si hay alguien que nos está escuchando y quiere buscar un quiropráctico, que siempre busque que esté dentro de la Asociación Española de Quiropráctica
lleva desde el 85 tratando de que se reconozca la profesión como sanitaria, pero ahí estamos. Habrá un montón de intrusismo. ¿Equipos como el Barcelona, Javier, o el Madrid tienen quiroprácticos en su plantilla o no? No en nómina, pero sí colaborando con ellos. Igual que yo con el Sevilla, ¿no? Y el Betis, sí. Sí. Que no trabajamos dentro, aunque los presidentes, etcétera, vienen a ajustarse. ¿El presidente va a ajustarse también alguna? Sí, también. ¿Juan Moreno? No, presidente de los clubes. Juanma, si te duele la cabeza de aguantar de arriba, ve aquí a la consulta de Javier Santa María. Seguramente tenga estrés emocional, Juanma, con el de arriba. Y no tengo ideología política, pero bueno, soy yo, al otro no quiero ni verlo. Oye, Javier, yo creo que está todo, los niños de hoy en día que van cargados con la mochila a los colegios, eso tienen que tener la columna reventada, ¿no? Sí, porque yo los veo cargadísimos que van encorvados todos. Totalmente. Y de hecho es importante, o sea, para mí cuando viene un niño a la consulta es lo más importante, o sea, me interesa mucho más que ese niño se recupere antes que cualquier persona porque, para empezar, es nuestro futuro y su cerebro todavía no está desarrollado al 100%. Y bueno, y si hablamos ya de neonato, pues por supuesto. Pero claro, la mochila del bebé, de los niños deberían de pesar el 10% de su peso máximo. Es horroroso. Claro, tú coges un niño que pesa, yo qué sé, 20 kilos y coges la mochila y pesa 8, pues es una locura. Eso es una barbaridad. Niño, dejarse de mochila y llevar carrito. Mira, lo curioso es que muchas veces, yo tengo una pequeña mía que ha empezado ahora hasta en sexto de primaria sin llevar su mochila con ruedas. Bueno, ahora ya, como sus amiguitas van y si tú miras lo que pesa. Pero es que es una moda. Sí. Es una moda. Yo no puedo, vamos, yo es que me cuesta cogerla. Y eso digo. Y no la consigo. De hecho, nos han invitado tanto a mi hermana y a mí a ir a colegio a darle charlas a los padres sobre esto y a los profesores. Pues es muy interesante. Porque claro, es que la culpa también no es del niño, la culpa es de que los profesores le mandan deberes y se tiene que llevar todos los libros, todos los cuadernos. Oiga, no, pues habrá que hacer de alguna manera que no te tengan que llevar el niño todos los cuadernos, ¿no? Que te traigan un folio. Pues eso por experiencia por los nietos, por mi hija y la historia, que tiene la columna así, ¿no? Bueno, pues y que puede provocar, aparte ya del peso de las mochilas, muchas veces los adolescentes se sientan mal, las malas posiciones. Los móviles. La postura del móvil, todas esas cosas influyen en dolores cervicales, lumbares, musculares. Y la causa más frecuente es una mala posición. Yo eso lo digo muchas veces cuando llegan. Es que a urgencias del Virgen del Rocío, de trauma, Centro Neuroquirúrgico Traumatológico de Andalucía, dibujo insignia de la sanidad andaluza, a las urgencias no solamente vienen cosas muy graves, muchas veces vienen dolores de cuello de 10 meses de evolución. Por favor, no vengan a urgencias, vayan a ver a un médico de familia y también a un... Si hace falta, si lo considera conveniente, a un quiropráctico. Mira, el otro día, Javier, me hizo mucha ilusión, digo porque, claro, yo me licencié en el 2018 y en el 2011 monté la clínica en Sevilla, o sea, ya llevamos 13 años en Sevilla. Y me hizo mucha ilusión un médico que yo no conocía, en su informe ponía acudir a Quiropráctica Santa María. Sí. Y me hizo mucha ilusión, ¿sabes? Que ya... Sí, que hay médicos que derivan que consideran que la patología que tiene ese enfermo, pues puede mejorar con esta, porque conocen la disciplina, esta disciplina, médica alternativa, como queramos llamarlo. Entonces, yo lo veo clarísimo. Esto es como cuando tú... yo recuerdo fisioterapia cuando no era una licenciatura, no sé si era una diplomatura, y yo recuerdo que... Bueno, pues es que la fisioterapia también es muy importante. Totalmente. Y tienen otras técnicas y otras formas de actuar. Sí, como yo te digo, yo todos los días mando gente a fisioterapeuta también. Igual que se lo mando a un neurocirujano, me refiero cuando me viene un paciente con lo que tú has estado hablando, una estenosis de canal, le examino, no sé qué, y digo que por mucho que yo haga, este señor al final necesita una cirugía. Oye, porque puede ocurrir también, por supuesto, ¿no? Entonces, pues tengo mis contactos para mandárselo a algún neurocirujano, un traumatólogo. Lo importante es tener esa honestidad. Decir, bueno, yo te puedo ayudar en esto, pero yo creo que aparte tienes que ir al traumatólogo, tienes que ir a fisioterapia. Javier, resumiendo, ¿cuándo tiene que ir uno al quiropráctico o cuándo tiene que ir al fisioterapeuta? Para dejárselo claro a los oyentes. Vale, desde mi punto de vista, todo el mundo debería ir al quiropráctico. Para ver... Ajustarse la columna. Por lo menos para chequearla. Oye, que a lo mejor te chequeo, Paco, y tú estás perfectamente. Como que va al oculista para el dentista. Y el fisioterapeuta, yo siempre iría cuando hay un problema en los tejidos blandos. Es decir, una rotura fibrilar o bueno, cualquier problema de tejido blando, yo siempre acudiría directamente y acudo. O sea, yo el otro día jugando al tenis me hice daño aquí en el bíceps y digo... Bueno, es que la fisioterapia es una licenciatura muy amplia en donde estamos hablando de tratamiento de esguince de tobillo, rehabilitación de fracturas, esguinces cervicales, todas estas más las partes blandas, estas más musculares.
Bueno, oye, Javier, ha sido un placer. Te vamos a hacer entrega, de un detallito. De dos detallitos. Muchas gracias. Ábrelo si quieres. Eso es un paraguas, digo, la taza. La taza. Con Salud Radio. Con Salud y Radio. Muchas gracias. Y esto es un detalle que tiene un amigo mío que es un empresario, se dedica a la grabación, y es un llavero donde está por un lado el símbolo, o sea, el escudo de medicina, y por otro lado el escudo del, muchas gracias, el logotipo del programa de Salud y Radio. Lo guardaré con todo el cariño del mundo a las cosas. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante, porque la quiropraxia, como tú has dicho, es muy desconocida para nosotros mismos, los médicos. Estamos en el colegio de médicos, y yo creo que a lo mejor hay que echarle más cuenta de la que se le echa. Y nada, pues muchas gracias por venir. Aquí tienes tu casa. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Paco. La siguiente, cuando venga, esto como los hormigueros, la de platino. No, la siguiente me voy a poner yo de víctima, iba a decir. De paciente. De paciente. Bueno, yo creo que tú y después contamos tu vamos historia. a terminar con una canción que se llama Ama y ensancha el alma, de Extremoduro, que yo creo que te gusta mucho, ¿no? Extremoduro. A mí yo soy muy rockero y me gusta mucho Extremoduro, pero es que esta letra le invito a todos los que estéis escuchando a leerla aparte, me refiero, aparte de escucharla, que la leáis la letra. Alma y ensancha el alma. Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vemos en el próximo. Hasta el Gracias siguiente. a vosotros. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara en las montañas y escuchara en las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Abrir los brazos, la mente y repartiros, que solo se enseñaron el odio y la